Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy quiero conversar acerca de un tema que ha estado mucho en boga en los últimos tiempos, sobre todo porque se ha cuestionado últimamente lo que es la actuación médica, lo que es la ética médica, y se ha utilizado mucho la mención del juramento hipocrático para definir al médico como que no lo está cumpliendo, como que no tiene ética, si juró y hizo este juramento porque tiene tal o cual acción. Y muchas veces se hacen estas afirmaciones sin tener el conocimiento de lo que implica este juramento, de las palabras que recita este juramento, si el juramento ha tenido modificaciones o no, un total desconocimiento, pero de igual manera se emplea para utilizar o ver mal lo que es la actuación médica. Por eso el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre este juramento y las modificaciones que se le han hecho para poder ver cuál es el juramento actual y en realidad poder tener la base suficiente como para decir si el personal de salud en la actualidad está violando este juramento o no. Entonces, a continuación, quiero mencionarles que hacia el año aproximadamente 460 a.C., en la ciudad de Kos, Grecia, Hipócrates, quien ejercía el arte de la medicina, se le atribuye pues la autoría del juramento hipocrático, y que a partir de los tiempos se ha utilizado para iniciar el ejercicio profesional y dar las directrices éticas, morales y humanas para que el médico pueda ejercer su arte sin violentar o afectar desde el punto de vista humano y desde el punto de vista como ser al paciente y el medio donde se desenvuelve. Pero este juramento, desde Hipócrates hasta la actualidad, no se parece en nada. Ha tenido cambios producto de, por supuesto, la vida, los cambios en la vida como tal de los individuos, de las sociedades, pero más o menos permaneció de una forma bastante similar en cuanto a sus palabras hasta el año 1948. Y en este año, producto de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, se hizo una reunión del cual ella salió la Declaración de Ginebra, donde la Asociación Mundial de la Medicina se reunió para discutir todos los aspectos relacionados con las atrocidades de la actuación médica durante la Segunda Guerra Mundial, y se hizo una primera modificación del juramento hipocrático. Posteriormente, esta asociación siguió reuniéndose, año 68, año 83, año 94, 2005, 2006, y fue en el año 2017 donde se hizo la modificación definitiva con cambios tanto en la parte de lo que es la utilización de las palabras, como el significado, como la colocación de muchos otros aspectos de una manera más sencilla para que se entendiera mucho mejor por la población y por supuesto por el médico como tal. Y es donde surge, producto de estas reuniones continuas y de la necesidad de cambio, producto de los cambios de las sociedades, de la vida, que el juramento sufrió un cambio realmente radical. Yo en estos momentos le voy a recitar lo que es el juramento hipocrático original y posteriormente les recitaré lo que es el juramento actual para que ustedes vean la diferencia tan marcada que existe entre uno y otro. Entonces, a continuación, el juramento hipocrático. Juro y pongo a Apolo el médico, y Asclepio e Higiea, y Panaqueia,
y a todos los dioses y diosas como testigos, dar cumplimiento en la medida de mis fuerzas y de acuerdo con mi criterio a este juramento y compromiso. Haré uso del régimen dietético para ayudar del enfermo según mi capacidad y recto entender. Del daño y la injusticia le preservaré. No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Igualmente tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte. No haré uso del bisturí, ni aun con los que sufren del mal de piedra. Dejaré esa práctica a los que la realizan. Lo que en el tratamiento o incluso fuera de él viere u oyere en relación con la vida de los hombres, aquello que jamás deba trascender, lo callaré teniéndolo por secreto. A cualquier casa que entrare acudiré para asistencia del enfermo, fuera de todo agravio intencionado o corrupción, en especial de prácticas sexuales con las personas, ya sean hombres o mujeres, esclavos o libres. Tener al que me enseñó este arte en igual estima que a mis progenitores, compartir con él mi hacienda y tomar a mi cargo sus necesidades si le hiciere falta, considerar a sus hijos como hermanos míos y enseñarles este arte si es que tuvieran la necesidad de aprenderlo, de forma gratuita y sin contrato, hacerme cargo de la preceptiva, la instrucción oral y todas las demás enseñanzas de mis hijos, de los de mi maestro y de los discípulos que hayan suscrito el compromiso y estén sometidos por juramento a la ley médica, pero a nadie más. En consecuencia, séame dado, si este juramento fuera fiel y no lo quebrantare, el gozar de mi vida y de mi arte, siempre celebrando entre todos los hombres. Mas si lo transgredo y cometo perjurio, sea de esto lo contrario. Vean las palabras un poco complejas, el uso de un lenguaje un poquito distinto al que solemos tener nosotros actualmente, y ahora les voy a recitar lo que es la versión actual realizada por la Asociación Mundial de Medicina, Declaración de Ginebra, en el año 2017. Prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mi paciente, respetar la autonomía y la dignidad de mi paciente, velar con el máximo respeto por la vida humana, no permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente. Guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente. Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente y conforme a la buena práctica médica. Promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y el avance de la salud. Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar atención médica del más alto nivel. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. Hago estas promesas solemne y libremente bajo mi palabra de honor. Aquí podemos ver el cambio tan radical que hay entre el juramento hipocrático original de hace 2500 años y la modificación de 2017 con el juramento hipocrático actual, totalmente distinto, ya no con aquel grado paternalista en el cual el médico es el amo y señor de todas las decisiones con respecto al paciente, todo lo contrario con respecto al actual. De igual manera, el enfoque actual de ver al médico como un ser humano que tiene necesidades propias del ser humano, a diferencia del juramento anterior.
porque muchas veces no podemos juzgar sin el conocimiento adecuado, y muchas veces nosotros mismos como médicos, el conocimiento adecuado de lo que es el juramento, del juramento que hacemos para ejercer nuestra carrera. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.